Carolina, la palabra es tuya. Muchas gracias, Miquel. Que nada, pues yo digo lo propio aquí, tomando nota de, de lo que nos comentabas, de la parte retributiva que es tan importante, que efectivamente ha estado tradicionalmente no tan ligada a la perspectiva de la igualdad, pero que es obviamente un elemento fundamental para avanzar hacia la igualdad real y que, como sabemos además ahora mismo, no podemos inscribir nuestro plan de igualdad sin nuestra auditoría retributiva y por lo tanto se hace aún más crucial. Y bueno, yo voy a pasar a hablar propiamente de lo que es la negociación, que ya se ha hecho mención a lo largo de las ponencias de mis compañeros, pero vamos a hablar de ella desde el punto de vista, bueno, como elemento central de todo este proceso de recogida de datos y elaboración del plan de igualdad, porque es un elemento central, porque así lo ha querido la propia normativa y el espíritu de toda la normativa es que toda la implementación de estas medidas y toda la propia planificación de estas medidas sea negociada y sea participada por la plantilla de las empresas. Entonces paso también a compartir, a ver si lo hago correctamente. Espero que se esté viendo bien la presentación. Se ve correctamente. Y sí, pero hemos empezado donde no era, porque he incluido viendo, ya que estaba efectivamente viendo algunas de las preguntas que aparecían por el chat, he aprovechado para completar alguna cosa. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de la negociación y luego al final haré alguna breve referencia a lo que es propiamente el registro en sí del plan. Pero el grueso de todo esto, que es la negociación, lo he dividido en lo que es la negociación del diagnóstico y la negociación del plan de igualdad, porque en ambos casos hay gran cantidad de cosas que tenemos que negociar entre la parte empresarial y la parte social. Digamos, vamos a ver cómo se configuran, aunque ya ha apuntado una serie de cuestiones al respecto a mi compañera Cristina, las comisiones negociadoras, pero antes que eso vamos a ver por qué negociamos, que un poco es lo que he introducido, que es, bueno, negociamos en parte porque la normativa nos obliga. Ya el artículo 45 de la Ley de Igualdad tenemos que recordar que ya nos decía que las empresas estaban obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad adoptar medidas. Medidas que debían negociar y en su caso acordar con los representantes legales de los trabajadores. Del mismo modo también hacía mención, que lo veremos también más adelante y también lo ha mencionado Cristina, existía ya la obligación previamente de tener medidas para prevenir y para abordar los posibles casos que hubiera de acoso sexual y por razón de sexo. Esto se sigue aplicando a todas las empresas, pero además, como sabemos, en 2019 se promulgó un Real Decreto Ley que introdujo algunas modificaciones en normas de rango legal, entre ellas la Ley de Igualdad, pero también la Ley de Inspecciones y Sanciones del Orden Social, para aclarar el régimen de sanciones relativo a aquellas empresas que no cumplieran con las obligaciones con respecto a las medidas, bueno, a los planes de igualdad. Este Real Decreto Ley 6/2019 establecía, en primer lugar, bajaba el número de personas trabajadoras que tenían que tener las empresas para estar obligadas a elaborar un plan de igualdad a 50 personas, pero también establecía una serie de obligaciones, una serie de áreas obligatorias a tratar, que era obligatorio tener un diagnóstico previo y también que era obligatorio registrar los planes de igualdad, pero dejaba a unos desarrollos reglamentarios posteriores pues una serie de cuestiones. Bueno, como ha dicho Miquel también, incluía toda la parte relativa a la alusión a la obligación de elaborar los registros retributivos y las auditorías, pero también lo dejaba para un desarrollo posterior, que fue lo que se hizo a través de los Reales Decretos 901 y 902 de 2020, por el que se regulaban pues, el 902 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, al cual ya se ha referido Miquel, y el 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, que es sobre todo el que nos va a seguir de guía para todo lo que es el proceso de negociación de nuestros planes de igualdad. Entonces, ¿quién debe negociar? A esto ya se ha referido Cristina, pero bueno, lo voy a repasar un poco rápidamente para que lo tengamos en mente cuando continuemos avanzando. Entonces, están obligadas, bueno, como ya habíamos dicho, todas las empresas a tener medidas respecto a la igualdad, previa negociación y también a tener medidas frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos. Luego, por otra parte, están obligadas a que esas medidas vayan encaminadas a tener un plan de igualdad las empresas a partir de 50 o más personas trabajadoras.
pero también pueden estar obligadas las empresas porque su convenio colectivo así lo indique o porque en un proceso sancionador, el acuerdo sancionador, en lugar de otro tipo de sanción, haya incluido la obligación de elaborar un plan de igualdad. Finalmente, también existe la posibilidad de realizar voluntariamente el plan de igualdad. No obstante, por más que sea voluntario y que por lo tanto se pueda hacer previa consulta o negociación, en este caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, igualmente va a ser obligatorio su registro y va a estar obligado por una serie de elementos de este Real Decreto. Y luego, en cuanto a la vigencia de la obligación, voy a intentar detenerme en aquellos elementos que además han quedado en esta primera parte del proceso durante el año 2020 y sobre todo 2021, ¿no? de implementación por parte de las empresas que tenían como esta nueva obligación, etcétera. Ha quedado un poco desdibujada algunos elementos como los plazos o incluso la vigencia de la obligación. Las empresas, una vez que alcanzan el número de personas trabajadoras por el cual están obligadas a realizar un plan de igualdad, tienen un plazo del cual ahora vamos a hablar para iniciar la negociación. Una vez que se ha configurado esa comisión negociadora, esa obligación ya se va a mantener aunque vuelva a bajar el número de personas trabajadoras en la empresa y se va a mantener mientras dure todo el proceso de negociación y toda la vigencia del plan de igualdad que salga como resultado de ese proceso, que tiene un máximo de 4 años. Como decíamos, hay también unos plazos para todo esto, que también han quedado con este momento transitorio, con esta época transitoria, han quedado un poco desdibujados, pero es importante tenerlos en cuenta porque ahora cada vez más van a ser fundamentales y pueden ser motivo de que haya algún tipo de incidencia. Entonces, una vez que se alcanza el número de personas que hace obligatorio para una empresa tener un plan de igualdad, la empresa tiene hasta 3 meses para poder configurar esa comisión negociadora. Y luego, para tener todo el proceso y llegar hasta el punto en el cual presentamos al registro nuestro plan de igualdad, tenemos un plazo máximo de 1 año que empieza a contar al día siguiente de que hayan vencido, digamos, esos 3 meses de los que hablábamos antes. Y en cuanto a la comisión negociadora, luego voy a repasar un poco los tipos de comisión, aunque sin entrar demasiado porque los ha mencionado Cristina, pero sí me interesa resaltar que las personas concretas que negocian son esta denominada comisión negociadora, que todo el proceso, bueno, también el valor normativo del plan de igualdad, pero también todo el proceso de elaboración y de negociación, el espejo que tienen es el de los convenios colectivos. Entonces hay una serie de características que es equivalente. La comisión que negocia un plan de igualdad tiene que ser paritaria entre la parte empresarial y la parte social. Debe promoverse que tenga una composición equilibrada y debe promoverse que tengan sus integrantes formación o experiencia en materia de igualdad. Esto es fundamental porque aunque luego lo veremos, que además lo incluye el Real Decreto, pueden acudir a las comisiones personas asesoras con voz pero sin voto, y por ejemplo desde Igualia participamos en este tipo de procesos, asesoramos, etcétera. De todas formas, la comisión tiene una serie de cometidos realmente importantes y que son bastante complejos con respecto a la igualdad y por lo tanto es deseable que tenga esa formación. Se pueden programar unas jornadas para asegurarse que se tenga además un nivel más o menos homogéneo, que también permita a todas las personas partir de una cierta igualdad dentro de la propia comisión. Y luego, bueno, como es normal, a lo largo de la negociación se debe levantar acta de todas las reuniones, actas que serán aprobadas a su vez y firmadas por toda la comisión. ¿Cómo se alcanzan los acuerdos? Pues los acuerdos se alcanzan por la conformidad de la parte empresarial y por la mayoría de la representación de las personas trabajadoras. Y aquí es fundamental lo que ha indicado Cristina, que en principio la propia configuración de las comisiones negociadoras se intenta guardar la representatividad, digamos, ¿no? de las distintas organizaciones que puedan participar, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, pero también con el objetivo de que no sean excesivamente numerosas. En realidad lo fundamental es que el voto sea ponderado y, por lo tanto, proporcional a esa capacidad representativa de las distintas organizaciones. Y aquí es donde entramos en los tipos de comisiones, que voy a intentar resaltar solo algunos elementos de cada una, porque, como bien ha indicado Cristina, los tipos de comisiones, pues están los dos primeros que serían un poco los sencillos, el caso puro de la empresa con representación legal de las personas trabajadoras en todos sus centros y luego el caso puro de empresa sin este tipo de representación. En el primer caso, pues lo que tiene que hacer la empresa es hablar con esa representación
tiene que tener constancia de que esas personas que van a participar en la comisión son representantes legítimas, ¿no? Que han salido de unas elecciones sindicales y que han sido designadas por la RLT para participar en estas negociaciones. Estas comisiones, al igual que las siguientes, tienen un máximo de componentes de 6 personas por cada una de las partes. Y en el caso de que no haya RLT, lo que se hace es comunicar con los sindicatos. He visto por ahí creo que había una pregunta, ¿no? En el chat sobre a qué sindicatos había que hablar, por ejemplo, si era una empresa en la cual no había convenio colectivo, etc. O sea, la idea en realidad es que la forma de hacerlo es la que se haría para elaborar un convenio colectivo. Entonces, aquí lo que hace el Real Decreto es remitirnos al Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 87 nos habla de quiénes son los sindicatos, cuáles son los legitimados para hacer esta negociación. Entonces, como ha hecho ya alusión Cristina, dependiendo del ámbito territorial de la empresa, pueden ser los sindicatos más representativos en el ámbito estatal, los más representativos en el ámbito autonómico o también puede haber sindicatos más representativos concretamente del sector de la empresa, en cuyo caso habría que comunicar con ellos para que formen parte de la comisión. En este caso, ¿qué ocurrirá? Que designarán unas personas que vendrán a realizar la negociación. Aquí es donde existe esa cláusula que nos indica que si a los 10 días, aquellas organizaciones que a los 10 días hayan contestado pasarán a formar parte de la comisión y se podrá configurar válidamente esa comisión negociadora, aunque haya otras que no hayan contestado. Esto no es una cláusula que nos permita elaborar planes de igualdad sin negociar. Muy al contrario, como bien ha dicho también ya Cristina, no se están pudiendo registrar los planes de igualdad sin negociar. Una cosa distinta es que por lo que sea no se haya podido acordar, pero negociar hay que negociarlos. Y aquí llegamos a la comisión mixta, que como bien decía Cristina también, es como una suma de las dos anteriores. ¿Aquí qué ocurre? Que también he visto una pregunta por ahí sobre cómo sería la distribución, ¿no?, entre las partes. Pues la RLT, las personas que vienen en nombre de la RLT lo que van a representar es a los centros de trabajo con RLT. Y para representar, y esa será la proporción, a los centros sin RLT, es para lo que vendrán los sindicatos más representativos, o bien a nivel geográfico o bien a nivel sectorial, o ambos. Y bueno, pues aquí aparece, como decíamos, la posibilidad de que puedan asistir personas asesoras que participarán con voz pero sin voto. O sea, formalmente no forman parte de lo que es la comisión. La comisión legítimamente solo puede estar configurada por igual número de personas por parte de la empresa y de representativas de las personas trabajadoras, pero pueden acudir a modo de asesoría técnica para todo el proceso. ¿Y qué garantías tiene la negociación? La idea es que la negociación se produzca en una situación de igualdad, ¿no? Entonces, para ello, sabemos que los datos, el acceso a los datos de la información realmente lo tiene la empresa. Para garantizar que se puedan compartir estos datos y que se puedan compartir a su vez con seguridad, existen estas prevenciones. En primer lugar, tenemos que saber que todas las personas integrantes de las comisiones negociadoras tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas que intervendrían en el caso de la negociación de un convenio colectivo. Tenemos que saber también que una vez constituida la comisión negociadora es importante, por tanto, también que sepamos que tiene que ser una vez constituida formalmente con su acta de constitución, todas las personas que forman parte de ella tienen derecho a acceder a toda la documentación que sea necesaria y la empresa está obligada a facilitarla. Y luego, a su vez, como garantía en el otro sentido, está la obligación de sigilo de todas las personas integrantes de la comisión, que además no pueden utilizar esta información ni ningún tipo de documentación facilitada para este cometido, para ningún cometido distinto al propio de la comisión negociadora. En cuanto a qué debemos negociar, pues debemos negociar, pues por una parte, qué áreas queremos tratar. Hay unas áreas que son obligatorias, a las cuales ya ha hecho referencia Cristina, pero por ejemplo podemos decidir abordar otra serie de áreas
Aquí aparecen unos ejemplos, este listado además aparece tal cual en el propio anexo del Real Decreto 901. Toda la primera parte, hasta la prevención del acoso, es la parte obligatoria, pero luego, por ejemplo, los temas de salud laboral o de violencia de género aparecen reiterativamente porque son ampliamente demandados por la parte social para ser incluidos en nuestro plan de igualdad. En la cuestión de la salud laboral, tenemos que tener en cuenta que no es obligatoria como área de un plan de igualdad, pero sí es cierto que es obligatorio por la legislación que nuestros planes de prevención de riesgos laborales tengan su perspectiva de género, por lo tanto no está de más incluirlo y, como digo, además se suele demandar. Perspectiva de género no es incluir aquello a que nos obliga la ley de esté previsto el caso de que pueda existir riesgo durante el embarazo o durante la lactancia, sino que es aplicar una perspectiva integral de los riesgos diferenciales que pueden afectar a hombres y a mujeres en el trabajo. Violencia de género también se demanda mucho, tenemos que saber que hay convenios, aquellos convenios que hacen referencia a la igualdad explícitamente, que normalmente los más modernos, ya casi todos, hacen referencia, suelen incluir algo sobre violencia de género, porque evidentemente es un campo muy importante y además es un campo donde hay una serie de derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. Ese catálogo de derechos existe, entonces una medida, por ejemplo, muy potente es simplemente darle difusión a la existencia de esos derechos y, sin embargo, con ello podemos estar haciendo un enorme aporte en garantizar o facilitar la seguridad de esas personas, porque tengamos en cuenta que el trabajo no solo nos otorga a todas las personas una autonomía material, en el sentido de que nos da facilidades para poder independizarnos, etcétera, sino también una autonomía de tipo ya psicológico, o sea, nos permite tener un ámbito en el cual no está presente el maltratador y, por lo tanto, en el cual nos permite tomar decisiones autónomas. Y luego, finalmente, pues cualquier otra que a la comisión negociadora se le pudiera ocurrir y acuerde incluir por las especificidades de la empresa. Muy habitual, por ejemplo, es incluir temas de comunicación y lenguaje inclusivo. Pero por otra parte, no solo son las propias áreas, qué áreas queremos tratar, sino que cada elemento de las áreas también lo tenemos que negociar. Tenemos que negociar si los indicadores que hemos analizado son adecuados, si hay que incluir otros, si las conclusiones que hemos conseguido extraer de los datos y los indicadores aplicados muestran algún tipo de desigualdad y si la empresa puede hacer algo al respecto, y de todo lo que podría hacer la empresa, cuáles son las acciones que consideramos más adecuadas. Y una vez que llegamos aquí, terminaríamos como esa primera parte de lo que es la negociación del diagnóstico con una serie de primeras recomendaciones de medidas a implementar en lo que ya sería propiamente el plan de igualdad. Y a su vez en el plan de igualdad también hay una serie de elementos a negociar que más allá de las áreas obligatorias y de ciertos elementos obligatorios, pues es todo lo demás. Y vamos a hacer ahora un repaso para luego terminar recapitulando los elementos fundamentales y obligatorios que deben tener todos los planes de igualdad. En cuanto a los elementos que podemos negociar, pues como digo, es muy amplio porque todo prácticamente es decisión de la comisión negociadora dentro de ciertos parámetros. El ámbito de aplicación lo acuerdan las partes. Ahora bien, es imprescindible que exista un plan de igualdad y un diagnóstico por cada sociedad, por cada CIF, pero como veíamos antes, puede establecerse un único plan de igualdad para un grupo de empresas o un plan de igualdad para cada empresa. El diagnóstico sí es obligatorio que sea de cada empresa, porque hay que conocer la situación de partida de cada empresa. La vigencia igualmente la deciden las partes de la comisión negociadora, teniendo en cuenta que hay un máximo de 4 años de duración. Cada 4 años o menos, si se ha acordado menos, habría que volver a elaborar un diagnóstico para hacer un nuevo plan de igualdad, tomando como referencia ese nuevo diagnóstico y también la evaluación del plan de igualdad anterior. Y luego hay que tener en cuenta también que, bueno, así como el diagnóstico es una foto fija, digamos, que tiene un periodo de tiempo que aborda y que queda cerrado una vez que se acuerda, el plan de igualdad, por el contrario, es un documento vivo que puede someterse a modificaciones y que además hay una serie de situaciones en las cuales es incluso obligatorio. Por ejemplo, si hay cambios del estatus jurídico de la empresa o cambios importantes a nivel de plantilla, en cuyo caso es obligatorio introducir una serie de pues las modificaciones correspondientes en el plan de igualdad.
Las propias acciones positivas, como veíamos antes, hay que decidir qué medidas queremos implementar frente a aquellos problemas o ámbitos de mejora que hemos identificado, pero también de cada acción positiva hay que definir con claridad y con precisión una serie de elementos, porque se trata de que esto luego lo podamos aplicar. Entonces hay que decidir quiénes van a ser las personas destinatarias de cada acción, quiénes van a ser las personas responsables. Esto es muy importante porque tiene que quedar determinado quién se va a encargar de asegurarse de que las acciones se llevan a cabo. Los recursos, por supuesto, materiales, la comunicación que se va a hacer de las distintas acciones, la temporalización de las mismas, la valoración económica y, por supuesto, los indicadores. Todas las acciones tienen que tener sus correspondientes indicadores que nos van a permitir luego medir lo que se ha conseguido y cómo. Por lo tanto, hay indicadores de resultados o de impacto, pero también de los propios procesos. Y finalmente, pues hay que negociar también la calendarización. Es decir, hay que priorizar, la comisión negociadora tiene que decidir las prioridades temporales, ¿no?, en las cuales se va a ir implementando las distintas medidas. Bueno, las habrá también que sean cíclicas, periódicas, digamos, pero hay otras que pues, son más urgentes, todo aquello que tenga que ver, por ejemplo, con actualizar los protocolos de actuación frente a los posibles casos de acoso sexual o por razón de sexo. Va a ser imprescindible hacerlo lo antes posible porque es una obligación de las empresas ya tenerlo, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí como decíamos antes, vamos a recapitular los elementos fundamentales que tiene que tener el plan de igualdad para que podamos llevarlo a registro y pedir el registro. Los planes de igualdad, como decíamos, deben contar con un diagnóstico de igualdad previo. Los de grupos de empresa deben contar con un diagnóstico individual para cada una de estas empresas. La vigencia del plan no debe ser superior a 4 años. El plan debe contener todas las materias incluidas como obligatorias en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica TES 2007, que es la Ley de Igualdad. El plan debe identificar los medios y recursos asignados a cada una de las medidas. El plan debe establecer un calendario para la implantación de cada medida. Debe prever un sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica. Es obligatorio como mínimo realizar una evaluación intermedia y una evaluación final. Así lo establece el Real Decreto. Y el plan de igualdad debe establecer un procedimiento para solventar las posibles discrepancias en la aplicación, seguimiento y evaluación o revisión del plan de igualdad. Una vez que tenemos registrado el plan, para la implementación del plan, la Comisión de Igualdad tiene entre sus cometidos el impulsar las primeras medidas, pero luego además tiene que existir una comisión de seguimiento de ese plan, que esté pendiente de que se va realizando todo lo acordado y de qué manera se hace y qué resultados se está obteniendo. ¿Y qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Pues en caso de desacuerdo, para empezar, la comisión negociadora puede acudir a procedimientos de solución autónoma de conflictos, incluso previa intervención de la propia comisión paritaria del convenio colectivo, si así está acordado. Pero en todo caso, siempre se deberá registrar el plan de igualdad. Como decía Cristina, no es lo mismo un plan no acordado que un plan no negociado. Entonces, existe la posibilidad de inscribir los planes no acordados, porque el plan es de inscripción obligatoria, o incluso también puede ocurrir que sean planes de aquellas empresas que no están obligadas a realizarlos, pero que hayan querido realizarlos y que por lo tanto tienen que registrar. Y aquí llegamos propiamente a lo que es el registro del plan de igualdad. Vamos a hablar un poco de qué es el registro como tal, vamos a ver cuál es la documentación necesaria y vamos a llegar hasta el momento de la inscripción. El registro del plan de igualdad, como veíamos antes, todo lo que nos habla, lo que nos determina cómo hacer todo este proceso, viene indicado en el Real Decreto 901/2020, cuyo nombre completo en realidad es el Real Decreto por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y se modifica el Real Decreto 713/2010 sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, el Real Decreto Ley 6/2019 ya establecía la obligatoriedad de registrar los planes de igualdad y decía que se crearía un registro, cosa que dejaba para un desarrollo reglamentario posterior. Ese desarrollo, que es el Real Decreto 901, lo que indica es que el registro de planes de igualdad va a ser el mismo registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo regulado en el Real Decreto 713/2010 y por lo tanto modifica
este Real Decreto, para introducir en su propio título que este Real Decreto hace alusión también a los planes de igualdad y para introducirlo en su articulado, de modo que queda establecido que la solicitud de inscripción de los planes de igualdad, al igual que ocurre con los convenios colectivos y otros acuerdos, va a ser de 15 días una vez firmado ese plan de igualdad. ¿Y cómo lo hacemos? Será por medios, bueno, esto también lo indica el mismo artículo 6 del Real Decreto 713, indica que se deberá presentar a través de medios electrónicos ante el registro de la autoridad laboral competente la solicitud de inscripción correspondiente. Este registro es lo que denominamos RECCOM, se llama así tal cual, si se pone esto en el buscador nos va a aparecer como primer vínculo y una vez que nos metemos aquí vamos a acceder a tramitación y ya empezamos todo el proceso. Lo que nos va a pedir es una serie de datos de la propia empresa, de la comisión negociadora con datos de contacto y nos va a pedir lo que se llama la hoja estadística que existía ya previamente para los convenios colectivos y que aparece detallada en el anexo del Real Decreto 901 para el caso de los planes de igualdad, que lo que viene a ser es una especie de resumen de cómo ha sido todo el proceso. Nos va a preguntar sobre qué temas se han tratado, de qué manera, si se han acordado o no. Además de esto, una vez que nosotros entramos y nos pide el ámbito territorial, si marcamos una sola comunidad autónoma nos va a derivar al registro autonómico, pero si marcamos más de una nos dejará en el estatal. Todo esto, como digo, es automático. Vamos a ver también que aparecen opciones que no son de aplicación a planes de igualdad porque es un registro más amplio que sirve también para otras cosas, pues tenemos que ir seleccionando las que sí correspondan y nos va a pedir la documentación obligatoria e imprescindible que tiene que acompañar a nuestro plan de igualdad, que en este caso es el acta de constitución de la comisión negociadora firmada, que es fundamental, por lo que decíamos, todo el proceso se basa en la negociación y por lo tanto es fundamental y se vigila estrechamente la legitimidad de esa negociación. Nos va a pedir también el acta de firma, se denomina así en este caso al acta de la reunión de presentación del diagnóstico y negociación de las medidas de plan de igualdad. Nos va a pedir también la delegación en la persona que hace ese registro por parte de la comisión negociadora y luego va a haber un espacio para otros que es en el cual se puede incluir la auditoría retributiva, que ya sabemos que además a día de hoy ya no solo se puede, sino que se debe, no se aceptan ya registros de planes de igualdad sin su correspondiente auditoría retributiva, porque como sabemos las empresas que están obligadas a tener plan de igualdad están obligadas ya a tener su auditoría retributiva. Y luego nos va a pedir el texto del acuerdo en dos versiones. Una versión es el plan de igualdad firmado en PDF y otra versión es el texto sin firmas en un Word que es para su publicación automática en el BOE o en el boletín oficial de la comunidad autónoma correspondiente. Y una vez hecho todo esto, enviados todos los datos, todos los documentos, podremos descargar un comprobante de inscripción y ya quedaríamos a la espera de que en un plazo de 1 o 2 meses nos llegara la confirmación, la validación del registro de nuestro plan, si no hay ningún problema y si no nos llega un requerimiento para que subsanemos pequeñas deficiencias. Hay que tener en cuenta que ahora mismo solo se puede registrar un plan si cumple con todos los requisitos. Y también tengamos en cuenta que esto, que parece un poco un final de un proceso, en realidad solo es el principio. O sea, hasta aquí lo que hemos hecho es pensar qué queremos hacer durante los próximos años en pos de la igualdad en una empresa determinada, pero el verdadero trabajo para ya avanzar empezaría. Entonces, bueno, pues con esto yo termino por ahora mi intervención y ya para dejar un poco de rato para las posibles preguntas que hayan quedado pendientes. Muchas gracias.